Volvemos con el tema del día, lo que sucedió anoche con el ministro de la Defensa. Esta decisión ya prácticamente mayoritaria del Congreso, histórico, por primera vez. Un ministro está a punto de perder su cargo por cuenta de la moción de censura. Saludamos a esta hora al senador Antonio Sanguino, quien estuvo muy activo en este debate. Hola, senador, gracias por estar con nosotros en Red Más Conexión. Muy buenos días, Giovanni. Un saludo muy cordial para ti y para toda la gente que nos ve y nos escucha a esta hora. Senador, ustedes ya tienen contra las cuerdas prácticamente al ministro de la Defensa. Nosotros haciendo cuentas acá, sumando los votos de la oposición, los votos del Partido Verde, del Polo, ahora del Partido Liberal y de Cambio Radical, prácticamente esto está listo para que el ministro salga de su cargo de hoy en 8 días cuando se hace la votación. Sí, a mí me sorprende que el ministro sigue insistiendo en que se atornilla en el cargo, que se mantiene al frente de una cartera en la cual ha revelado su incompetencia absoluta. Y me sorprende además también el partido de gobierno insistiendo tercamente en que el ministro Botero se mantenga en el cargo. Hay una indignación nacional de la que ha hecho eco el Congreso de la República. La mayoría de las bancadas lo que están tratando de poner sobre la mesa es una opinión generalizada en el país en el sentido de que al ministro Botero le quedó grande esta cartera, que hay hechos graves sobre los cuales él no ha dado explicación fehaciente, hechos como por ejemplo el de los niños muertos en un bombardeo en el Caquetá el pasado 30 de agosto. Y como ustedes dicen, anoche varias bancadas expresamos nuestra decisión de censurar, de usar el mecanismo de moción de censura al ministro Botero, por vez primera además en la historia del país. Las cuentas nos indican que hoy hay seguros 53 votos de 108, que es el quórum de la plenaria del Senado, pero habría que sumar los votos del partido de la U, incluyendo el del propio Roy Barreras, o el de senadores como Roosevelt Rodríguez o Armando Benedetti, y eso nos podría estar dando ya una suma de 56 a 58 votos, y si además votamos secretamente, como lo solicitamos ayer, seguramente la votación va a ser mucho mayor porque va a permitir que los congresistas voten sin la presión acostumbrada que vemos cuando hay votación pública de los congresistas y de las bancadas. De tal suerte que yo creo que el ministro no solo tiene un pie, tiene los dos pies fuera del Ministerio de Defensa, para bien del país, que necesita al frente de esa cartera una persona que entienda de una manera distinta los problemas de seguridad del país y que además sea mucho más competente y mucho más eficaz para enfrentar los inmensos desafíos de seguridad nacional que tiene el país. Senador Sanguino, explíquenos un tema que nos comentaba el expresidente Álvaro Uribe, con quien estuvimos hablando unos minutos atrás antes de tener esta conversación con usted. Si el ministro Botero renuncia antes de esa votación de moción de censura que está programada para el 13, para la próxima semana, ¿la moción de censura continuaría? Pues generalmente en otros momentos, en otras ocasiones, si se produce la renuncia del ministro, pues no habría necesidad de votar la moción de censura, porque el efecto inmediato de una moción de censura es la salida del cargo del funcionario que es sometido o sobre el cual se aplica este instrumento de control político previsto en la Constitución y en la Ley Quinta. Senador, hablando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez hace unos instantes, él decía que tal vez el problema fue que el ministro de la Defensa no supo comunicar, no comunicó a tiempo lo que había sucedido en ese bombardeo del pasado 30 de agosto. No dijo a tiempo que había 7 menores de 18 años que habían fallecido durante el bombardeo y que estaban presentes en ese campamento de las disidencias de las FARC. En su opinión, ¿será ese el problema del ministro de la Defensa, su mala manera de comunicar, o es un problema ya de fondo, de gestión como tal, del ministro y su ascendente hacia la tropa, hacia los generales? No, las cifras son elocuentes. Ahora, el hecho desafortunado, doloroso, de los 7 niños o adolescentes muertos en este combate es un detonante de lo que ha venido ocurriendo con el Ministerio de Defensa. Recordaremos que ya el ministro fue sometido a un debate de moción de censura en la Cámara hace algunos meses, debate que
de moción de censura que no prosperó. Pero esta vez hay una cadena de circunstancias que nosotros detallamos, en particular el senador Roy Barreras, con absoluto rigor en relación con las actuaciones del ministro. No solo sus famosas frases célebres, sino, por ejemplo, van 169 combatientes de las FARC asesinados. ¿Quién responde por esos asesinatos? Van cientos y cientos de líderes sociales asesinados. ¿Quién responde por esos líderes sociales asesinados? Estamos perdiendo la batalla en el Cauca. El Cauca se está desangrando y el ministro y sus fuerzas militares, o las fuerzas militares, han perdido el control total sobre el Cauca y se comporta como un notario, reconociendo que hay presencia de carteles mexicanos ocupando nuestro territorio nacional. Mientras el gobierno ha estado entretenido por la amenaza de Venezuela, se nos mete la amenaza mexicana, la amenaza ilegal mexicana en nuestro territorio. Y sobre eso tiene que responder el ministro. O, por ejemplo, lo que ocurrió con Dimar Torres y con Flower Trompeta, que son casos emblemáticos de falsos positivos en tiempos de Duque, que estuvieron precedidos además de las famosas directivas obligando a que hubiesen resultados. El propio bombardeo de Caquetá del 30 de agosto también obedecen a ese afán por entregar resultados, poniendo en riesgo la vida de la población civil y de la ciudadanía para entregarle resultados al país en materia de combate a los grupos ilegales. Yo creo que, digamos, son muchos los hechos que se reúnen alrededor de una petición o de una decisión de moción de censura de las mayorías del Senado de la República, configuradas alrededor de este hecho y de esta circunstancia. Senador Sanguino, usted ayer en su intervención en el Senado dijo que el presidente Duque quiere atornillar al ministro de Defensa. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta que ustedes desde la oposición encuentran a que el presidente Duque no haya querido cambiar al ministro de Defensa desde hace mucho tiempo? Yo no sé si porque es uno de los ministros del senador Uribe, que el presidente Duque no se atreve a removerlo de su cargo. El presidente además pareciera no conocer, él estuvo en el Congreso 4 años, pero pareciera no conocer lo que significa la responsabilidad política de un funcionario. Y para atornillar al ministro de Defensa ha dicho que él no tiene ninguna responsabilidad penal en ninguno de los hechos, cosa que también hay que discutir. Pero supongamos que no la tuviera. De todas maneras, aquí hay una responsabilidad política del ministro. ¿O quién responde política o públicamente por las actuaciones de la cartera de defensa y por el desempeño de las instituciones que están encargadas de la seguridad nacional y de la seguridad de los ciudadanos? Pues el ministro. Y hay un hecho más grave que yo además denuncié en el día de ayer en la plenaria de moción o en la audiencia de moción de censura. Tenemos información de que hay 50 millones de dólares de cooperación técnica y militar de Estados Unidos que están paralizadas precisamente como una censura del gobierno norteamericano por los hechos o por la promoción de oficiales comprometidos en hechos de corrupción y en graves violaciones de los derechos humanos, promoción que ha sido liderada por el propio ministro de la Defensa. Senador, hagamos cuentas. Entonces, ¿cuántos votos se necesitan y cuántos votos ya hay? Pues si el quórum son 108 senadores o somos 108 senadores, se necesitan 55 votos. Y hoy hay 56, 57 votos mal contados. De tal suerte que yo creo que el ministro se está arriesgando a que el Senado pruebe por vez primera el instrumento de la moción de censura. Pues, senador Antonio Sanguino, muchas gracias como siempre por atendernos a esta hora en Red Más Conexión. Creo que las cuentas ya están dadas. Creo que no le queda otro camino al ministro de la Defensa. Lo dicen la oposición, lo dicen quienes saben, o presentar la renuncia o en 8 días seguramente el Senado le pediría oficialmente su renuncia al cargo. Muchas gracias por atendernos. Feliz día. A ustedes muy amables, muchas gracias.